¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Estamos aquí ya listos para tener nuestro estudio bíblico de cada semana, ¿verdad? Es una buena oportunidad, como siempre, ¿verdad? Que el Señor nos da la vida y la salud suficiente y la disponibilidad para poder tomar un tiempo y unos momentos para estudiar su palabra. Agradecemos al Señor que Él nos esté enseñando y como ha sido en otras ocasiones, ¿verdad? Que siempre que estamos aquí entrando a la sesión, permítame a mí darle like y compartirlo para que más de las personas que son parte de pues nuestros contactos puedan estar también en el estudio, y si usted puede hacer lo mismo, pues estará excelente, ¿verdad? Estará excelente que también ustedes puedan compartir, ¿verdad? Ya pues veo a nuestra hermana en Orizaba, ¿verdad? Está con nosotros, ¿verdad? Déjenme darle compartir. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Listos para el estudio de Santiago. Gracias a Dios hemos podido hacer ¿cómo se llama? Estar combinando lo que es el estudio bíblico entre Alejandro y yo. Y pues ha sido pues interesante ver esta coordinación, ¿verdad? La forma en que hemos estado haciéndolo. Y pues yo he visto que pues ha habido varias personas que han sido parte del estudio, nos han estado acompañando, y eso ha sido pues de una gran bendición. Doy gracias a Dios por la vida de Alex, porque pues él está invirtiendo tiempo también en estudiar, y pues mientras vamos combinando, ¿verdad? Una semana y una semana, pues yo sé que pues este privilegio que tenemos de enseñar pues nos permite ver más aspectos, ¿verdad? Gracias a Dios por todos los que están siendo parte del estudio. Vamos a dar a lo mejor un minuto más o menos para que también se conecten más personas. Por favor, no solamente denle like, ¿verdad? O déjenos sus comentarios, sino también, por favor, compartan el video, permítanos llegar a más personas que puedan ser parte de este estudio en nuestra carta de Santiago, ¿verdad? Bienvenida a nuestra hermana Angélica, ya está ahí lista, ¿verdad? Y pues veo también a nuestra hermana Mine ahí, ¿verdad? Mencionaba a nuestra hermana Vicky hace un momento, ¿verdad? De Orizaba, pues ahí están conectándose poco a poco. Entonces, pues siempre es bueno ver, ¿verdad? Que nos están acompañando, que están ahí con nosotros, y pues esperemos que en esta tarde podamos aprender más de la palabra del Señor. Recuerden que la carta de Santiago la estamos manejando bajo el título Evidencias de la verdadera fe, y es un título que pues nos permite percibir de una forma más amplia el contenido de Santiago, ¿verdad? Santiago básicamente lo que hace es decirnos: si eres cristiano, si eres hijo de Dios, manifiéstalo, es decir, que en tu vida haya evidencia de que tú eres un hijo de Dios. Y lo interesante es que no lo deja simplemente en el aire, ¿verdad? Como diciendo, demuestra que eres hijo de Dios y ya, sino él da aspectos específicos en donde él nos dice: si eres creyente, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, haz esto. O cuando pasas esta situación, se demuestra de esta o de la otra forma, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos nuestra hermana Rebeca Arroyo también, que está ahí con nosotros, ¿verdad? De Córdoba también, desde Monterrey. Y pues bueno, vamos a empezar, y voy a como agarrar un poco de vuelo, ¿verdad? En base a lo que nuestro hermano Alex compartió la semana pasada, para que veamos cómo es que hay una idea de pensamiento en Santiago. Pero como siempre lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a pedir al Señor su bendición, su dirección, y que podamos pues escuchar más que nada su voz, y que todos podamos aprender. Entonces vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Agradecemos, Padre, que tú nos permitas seguir con un estudio bíblico cada semana en medio de pues una situación que bien podría distraer nuestras mentes y corazones. Tú nos das la oportunidad, y yo sé que no es la única, no es el único medio a través del cual tú, a través de la semana, pues apuntas nuestra mente y corazón hacia tu palabra, pero es uno de estos medios, Señor, en que tú nos permites llegar a muchas personas y compartir especialmente sobre la carta de Santiago. Pedimos, Señor, que tú nos dirijas, ilumina nuestra mente, danos aquello que nos falta, y sobre todo en el tema que estaremos tratando el día de hoy, que podamos entender el proceso en el que muchas veces nosotros participamos de forma deliberada, Señor, y pues en ese proceso, pues cómo es que muchas veces te fallamos, Padre. Permítanos aprender tu palabra, y gracias te damos por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces arrancamos, ¿verdad? La semana pasada lo que consideramos es que una evidencia de la fe verdadera es que se persevera en medio de la prueba. Es decir, que un verdadero creyente va a perseverar en medio de la prueba. Nuestro hermano Alex ocupó un pasaje algo grande
pero Él nos hacía y nos ayudaba a entender cómo es que Dios usa la prueba para moldear nuestro carácter, crearnos a la imagen de Cristo, y básicamente en ello Dios logra un propósito. Por eso Santiago nos dice que debemos estar gozosos cuando nos encontremos en pruebas, porque, ¿verdad?, la prueba de la fe produce paciencia, y la paciencia, ¿verdad?, produce carácter, nos perfecciona, nos moldea. Entonces, por esa realidad nosotros como creyentes podemos perseverar en medio de la prueba. Ahora, no quiere decir que no nos duele, no quiere decir que no luchamos quizá con nuestras dudas, con nuestros temores, pero lo que sí quiere decir, y esto es una realidad bíblica, es que a final de cuentas los hijos de Dios perseverarán, ¿ok?, en medio de la prueba. Vamos a perseverar en medio de la prueba. Pues el día de hoy estaremos viendo la segunda evidencia de la fe, y es prácticamente la fe verdadera vence la tentación. Y obviamente para poder vencer la tentación es importante que podamos entender el proceso, ¿verdad?, el proceso de la salvación. Y tenemos delante de nosotros el pasaje de Santiago, ¿verdad?, versículos 13 al 18, pero bien se mencionaba el día miércoles, el versículo 12 funciona como un versículo pivote, ¿verdad? De alguna forma es como la conclusión de la sección anterior que nos habla de vencer la prueba, pero es un preámbulo a la siguiente sección que tiene que ver precisamente con la tentación. Entonces permítanme leer Santiago 1:12 y luego seguir de ahí hasta el versículo 18. Dice la escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces encontramos aquí, si lo queremos ver de alguna forma, la relación entre la sección anterior y esta nueva sección, podemos decir que la primera sección que se vio la semana pasada tiene que ver con las pruebas externas. Es decir, las pruebas son circunstancias que vienen de fuera, de las cuales nosotros no tenemos ningún control, vienen cuando no las esperamos, vienen de donde no pensamos que hayan de venir. Simplemente son situaciones que Dios permite, y algunas de ellas situaciones que Dios produce, ¿ok? La tentación podríamos verlo como pruebas internas, aunque yo sé que la palabra prueba no tiene el sentido correcto cuando hablamos de la tentación, pero tiene que ver con esa lucha que sucede dentro de nosotros. Es decir, la prueba, ¿verdad?, viene de fuera. Son situaciones que yo no controlo, situaciones que Dios en su soberanía, en su autoridad, en su poder permite, mientras que la tentación es un proceso que se lleva a cabo dentro de nosotros. Prácticamente tiene que ver con lo que pasa en nuestro interior, ¿verdad? Ahora, ¿por qué están relacionadas? Porque de alguna forma Santiago pasa de decir el verdadero creyente persevera en la prueba, y de repente pasa de hablar de la prueba a la tentación. Bueno, porque en muchas ocasiones, ¿verdad?, puede ser, aunque las pruebas no están diseñadas con ese propósito, recuerden, lo estuvimos estudiando la semana pasada, las pruebas tienen el propósito de forjar en nosotros el carácter de Cristo, moldear nuestras vidas al carácter del Señor. Pero en muchas ocasiones las pruebas van a evidenciar lo que hay dentro de nosotros. Alguien una vez decía, si tú tienes un limón y lo exprimes, ¿qué es lo que le sale, verdad? Pues le sale jugo de limón. Prácticamente lo que quiere decir esta frase, ¿verdad?, muy profunda, requiere que analicemos mucho el significado de ella. Básicamente lo que dice es esto: lo que hay dentro de ti va a salir. ¿Qué pasa cuando hay pruebas? Las pruebas tienen el propósito de forjar carácter, tienen el propósito de moldear nuestra mente, nuestro corazón, pero muchas veces las pruebas, el proceso de la prueba, lo que hace es que lo que hay dentro de nosotros sea evidente. Y aunque las pruebas no son diseñadas, ahorita vamos a ver algunos pasajes rápidos, las pruebas no son diseñadas para orillarnos a la tentación. Sin embargo, por causa de nuestra propia inclinación pecaminosa, por causa de nuestra realidad como personas pecadoras,
muchas veces las pruebas nos empujan, o a veces la forma en que reaccionamos en medio de la prueba nos inclina, ¿verdad?, hacia el pecado. Por lo tanto, hay una relación, no es directa, otra vez, Dios permite la prueba, Él es el que lleva a cabo la prueba, pero muchas veces cuando nosotros no reaccionamos en medio de la prueba como debemos reaccionar, da a lugar precisamente la tentación a nuestro corazón. Y yo creo que una de las primeras tentaciones que existen, ¿verdad?, hablando de este proceso de la prueba, es cuando nosotros quizá nos quejamos de Dios o llegamos a dudar del Señor. Entonces, una cosa que debemos poder pensar es que cuando se trata del pecado, vivimos en un tiempo, y bueno, no es diferente, ¿verdad?, a todos los tiempos, pero vivimos en un momento en donde nosotros no queremos hacernos responsables de nuestro propio pecado, de nuestra propia maldad, de nuestras propias decisiones y nuestros propios errores. Alguien más tiene la culpa y alguien más tiene que pagar por mis errores, ¿verdad? Podemos echarle la culpa a la sociedad, podemos echarle la culpa a la situación política, podemos echarle la culpa a la realidad del virus, ¿verdad? Podemos echarle la culpa a mis padres, podemos echarle la culpa a todos. La cuestión es que yo no soy culpable. Al final de cuentas, yo soy una víctima. Pero tenemos que empezar a pensar, cuando pensamos bíblicamente, es todos nosotros somos responsables. Y cuando hablamos del pecado, cuando hablamos de nosotros cediendo a la tentación, cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. Por eso este tema es bastante importante. ¿Por qué? Porque estaremos considerando, estaremos analizando, estaremos aprendiendo cómo se lleva a cabo la tentación en nuestra vida. Es un proceso y cómo esta tentación nos lleva a pecar. Pero déjenme leer Proverbios 19:3, porque es una realidad que se expresó hace miles de años acerca de esta tendencia del corazón del ser humano a culpar a alguien más por su pecado. Y Proverbios 19:3 dice de la siguiente manera: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Escuchen otra vez: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es decir, el hombre toma decisiones propias, ¿verdad?, que le alejan de Dios, y cuando él ve las consecuencias, automáticamente el hombre responde en irritación hacia el Señor, cuando realmente uno es culpable de su propio pecado. Entonces vamos a pensar, primero que nada, lo que podemos ver primero, que lo que Santiago deja notar acerca del proceso de la tentación es esto: Dios no produce la tentación. La tentación no viene de Dios. El versículo 3 nos dice: cuando alguno es tentado. Ok, pensemos en lo siguiente. De alguna forma Santiago en el capítulo 1, en el versículo 2, es como si nos dijera: cuando vengan las pruebas, ok, cuando seas probado, ¿verdad?, gózate. Y menciona por qué. Y luego como que nos dice ahora: pero cuando eres tentado, es como una contraposición. Cuando seas probado, no está diciendo si es que, está dando por hecho, va a venir la prueba va a venir, es una realidad. Lo mismo pasa con la tentación. Cuando eres tentado, no digas que eres tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, lo primero que deja Santiago, o quiere que entendamos, es esto: la tentación no viene de Dios, no puede venir de Dios, ¿verdad? Primero que nada por su carácter. El carácter de Dios. Dios no puede ser tentado y por lo tanto Él tampoco puede tentar a nadie. Ahora sí, déjenme recalcar un poco lo que se mencionó la semana pasada. Ciertamente Dios permite las pruebas, ¿ok? Ciertamente Dios permite las pruebas. Y no solamente eso. En ocasiones Dios produce las pruebas, aunque a veces no nos gusta pensar en eso. A veces nuestra idea de Dios es que Dios quiere todo lo bueno, no problemas, no circunstancias difíciles. O sea, Él es el productor de la comodidad, ¿ok? Pero cuando algo viene a nuestra vida que nos incomoda, una dificultad, un problema económico, o lo vemos como algo que no, eso no puede venir de Dios. Y a lo mejor los que son un poco neutros pensarán: bueno, a lo mejor Dios lo permite, ¿verdad? Pero no, Dios no lo produce. Déjame decirte esto: no solamente Dios permite la prueba en nuestras vidas, Dios en muchas ocasiones será el mismo que produzca la prueba en los suyos. Es más, podemos decirlo de esta forma: que Dios mismo prueba a sus hijos. Ahora vamos a ver varios pasajes que en la Biblia que hablan claramente acerca de esto. Vamos a Génesis capítulo 22,
versículo 1. Seguramente usted se acordará del evento cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, ¿verdad? Y hay muchas cosas que aprender de ese pasaje, de la provisión de Dios, obviamente un cuadro acerca de Cristo, la provisión de Dios. Pero es interesante que lo que dice Génesis 22:1 acerca del tema que estamos hablando, en este caso la prueba, dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Literalmente dice la escritura, Dios probó a Abraham. Si me acompañan al Salmo 66, y por cierto el Salmo 66 fue un salmo al que hicimos alusión cuando precisamente empezábamos nuestros estudios los miércoles, ¿verdad? Cuando todo este desajuste empezó allá por finales de febrero, no recuerdo bien, finales de febrero o principios de marzo. En algún momento tocamos en uno de nuestros estudios el Salmo 66, y déjenme leer algunos versículos una vez más del Salmo. Salmo 66, versículo 5 en adelante. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Escuchen qué hizo Dios. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y que permitió que nuestros pies resbalasen. Y hasta aquí muchos diremos, estamos bien con eso, o sea, Dios nos guarda, Dios nos protege, Él está con nosotros, hay que alabarle, hay que darle gloria porque Él sustenta. Pero luego sigue diciendo el Salmo, versículo 10, porque tú nos probaste, oh Dios. Atención, Dios no solamente está permitiendo la prueba, Dios está probando a los suyos. Tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mi voto. Bueno, ya me pasé un versículo. Pero fíjese lo que está diciendo el salmista, o sea, tú Dios hiciste esto, tú nos metiste en la red, tú nos pusiste bajo los pies de los hombres, tú hiciste que caballos pasaran sobre nuestra cabeza, tú nos metiste en la red. Dios probando a los suyos. Y Lamentaciones 3, déjenme esta parte, déjenme terminarla con Lamentaciones capítulo 3, después que Lamentaciones nos recuerda que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad, y todos decimos amén. Vean lo que dice Lamentaciones 3:25. Lamentaciones 3:25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza, de la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Atención, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y pues nuestra hermana María está preguntando por qué provoca Dios la prueba. Pues precisamente Dios permite la prueba para purificar nuestras vidas, para moldear nuestro carácter. Ahorita voy a ver un versículo más muy conocido, para crear en nosotros el carácter de Cristo. Entonces es importante en este punto, no estamos hablando de la prueba, eso ya lo habló Alex la semana pasada, estamos hablando de la tentación, pero es importante entender esto: la prueba viene de Dios, pero Dios jamás permite la prueba con el propósito de hacernos fallar. A veces, por ejemplo, sucede y tristemente se da, ¿verdad?, que existen maestros que cuando hacen una prueba ponen preguntas con trampa, ¿verdad? Y a veces uno, cuando está haciendo esa prueba y se encuentra esa pregunta con trampa, uno dice, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué ponen una pregunta con trampa? O sea, realmente una prueba debería probar, ¿verdad?, que yo tengo el conocimiento, pero cuando hay una pregunta que me hace pensar, vaya, esta pregunta puede tener dos respuestas, una pregunta con trampa, pues al final de cuentas no importa la que pongas, el maestro va a inclinarse a decir, estás mal. Dios no permite la prueba así, Dios no produce la prueba con ese propósito. Dios busca perfeccionarnos, Él no está buscando hacernos caer, hacernos tropezar, hacernos dudar. Él busca producir en nosotros el carácter de Cristo. Pero quiero que vean, ustedes puedan ver a la luz de la palabra esta realidad. Dios no solo permite la prueba,
Dios en muchas ocasiones produce la misma prueba. Y como lo dice Lamentaciones 3, ¿verdad? Que bueno es al hombre llevar el yugo de la juventud, que se siente y se calle, prácticamente lleve a cabo la prueba, soporte la prueba. Son versículos bastante duros, pero cuando podemos ver lo que Dios produce, y que a final de cuentas estos versículos de Lamentaciones 3 siguen al pasaje que dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Romanos 8:28, versículo muy conocido. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice todas las cosas son cómodas, todas las cosas son agradables. Dice la Biblia, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Es decir, vienen a nuestra vida con un propósito que es para bien. Ahora, el problema es cuando usted y yo le ponemos nombre a ese bien. Para mí bien es salud, para mí bien comodidad, para mí bien es no problemas. Todo eso es para mí bien. Pero en la mente de Dios hay algo mucho más excelso que no tener problemas o luchas. Y tiene que ver con lo que sigue diciendo, ¿verdad? Todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que sean hechos a la imagen de su Hijo. Entonces podemos ver esto claramente. Dios permite la prueba para producir en nosotros el carácter de Cristo. Y es que en la prueba es donde nosotros nos damos cuenta que hay tanto que trabajar en nosotros. Trabajar en nuestra fe, trabajar en nuestra paciencia, trabajar en nuestra dependencia de Dios. Y a final de cuentas, en ese proceso, Dios va forjando, Dios va moldeando, Dios va produciendo carácter. De manera que eventualmente en nuestra vida como creyentes vamos creciendo y vamos madurando. Pero por eso Santiago nos decía en el versículo 2, versículo 3 del capítulo 1, ¿verdad? Que dejemos que la prueba, versículo 4, dejen que la paciencia tenga su obra completa. La prueba viene con el propósito de forjar, de moldear, de madurarnos, pero hay que dejar que la prueba produzca su obra completa. Entonces, Dios produce la prueba con propósitos buenos que traen honor a su gloria, ¿ok? Pero es muy fácil cuando no se depende de Dios, cuando no estamos dependiendo de Dios, que se abra en nuestro corazón una puerta para la tentación y eventualmente el pecado. Santiago nos dice, ¿verdad? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. De alguna forma alude al carácter de Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, y lo que busca producir en nosotros precisamente es esto, producir lo que es justo, lo que es santo y lo que es bueno. Y muchas veces a través de la prueba, que Dios quita de nosotros la inmundicia, que Dios quita de nosotros nuestro egoísmo, nuestro orgullo, y Dios va produciendo en nosotros un carácter más parecido al carácter de su Hijo. Entonces, porque Dios es santo, bueno y justo, Dios va a permitir cosas en nuestras vidas que produzcan aquello que es bueno, santo y justo. Alguna vez yo he escuchado la frase que la gente dice es que yo no creo que Dios no quiera mi felicidad. Y decía un hermano una vez, y esto hace más rima en inglés, ¿verdad? Que Dios está más preocupado por tu santidad que por tu felicidad, ¿verdad? God is more worried about your holiness than your happiness, ¿verdad? Tiene que ver más con tu santidad que con tu felicidad. Ahora eso parecería que, entonces vamos a vivir la vida miserablemente, todos tristes, ya ni modo, Dios produce en mi carácter santo y sufro. No. Cuando tú entiendes la verdad de lo que Dios hace en tu vida a través de la prueba, aunque la prueba duele, recuerden otra vez, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo, sabiendo que cuando la prueba viene, produce algo en nosotros. Pero, otra vez, cuando no estamos dependiendo de Dios, la prueba puede, ¿verdad? No porque sea el propósito de la prueba, pero de alguna forma presenta la oportunidad para que nosotros, por apartarnos de Dios, por seguir nuestros propios impulsos carnales, demos lugar a nuestra vida para la tentación. El versículo 17 de hecho nos dice, ¿verdad? Que toda buena dádiva y todo don perfecto, y otra vez no se equivoque, no quiere decir que no va a venir problemas, pero de alguna forma Dios siempre ha sido bueno, y Él ha sido más bueno de lo que podemos nosotros merecer, ¿verdad? Si es que merecemos algo. Toda buena dádiva viene del Señor. Lo que Él da son buenas dádivas. Todo don perfecto viene de Él. Quien no cambia, dice, no hay mudanza ni sombra
de variación. Por lo tanto, él no puede ser tentado ni tampoco será inclinado a la posibilidad de provocar en el hombre alguna inclinación hacia el pecado. Entonces, más que primero que nada, Santiago dice, Dios no produce la tentación. Dios no puede ser tentado, Él no tienta a nadie. Dios prueba y hay una intención en ello, hay un propósito de Dios, ¿ok? Y el propósito, se ocupó mucho tiempo la semana pasada para hablar de esa sección, pero la Escritura está llena de ejemplos de ese proceso. Por eso Pedro lo repite, nuestra fe probada como el oro. Por eso vez tras vez en diferentes momentos en las Escrituras vemos la realidad de que la aflicción, la lucha, la prueba va a producir en nosotros el carácter de Cristo. Pero jamás Dios va a tentar a alguien. Jamás. Ahora usted podría decir, bueno, eso ya lo sabía. Es el diablo el que nos tienta. Bueno, vamos a ver qué dice Santiago. Realmente no tiene que ver tanto con el diablo, sino que dice que la tentación viene por la misma inclinación del hombre, la misma naturaleza del ser humano. El versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Cada uno de nosotros tiene esa inclinación. Usted no necesita que el enemigo venga a seducirlo. Usted solito tiene lo que necesita para ver el pecado atractivo y darse hacia el pecado. O sea, existe en nosotros esa inclinación pecaminosa, porque somos pecadores. Ahora, la gracia de Cristo, la obra de Cristo nos ha limpiado, ¿verdad?, de la pena del pecado. La presencia del Espíritu en nosotros nos ayuda a vivir y a vencer el pecado, pero seguimos luchando con esa inclinación. El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 7, ¿verdad? Cuando él decía, yo estoy vendido al pecado, hablando de su carne, él decía, mi carne está inclinada al pecado. Y esa es la realidad. Cada uno de nosotros es tentado de nuestra propia concupiscencia. De alguna forma no necesitamos agentes externos para ser tentados. Nosotros solitos podemos ser tentados. El hombre peca por su naturaleza pecaminosa, la cual afecta definitivamente su voluntad y por lo tanto el ser humano, por inclinación natural, escoge hacer el mal. Nosotros somos inclinados o estamos inclinados por naturaleza a hacer lo que es malo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Déjenme encontrar Génesis 6, 5. Mientras damos tiempo a que pues, los que están apuntando los versículos, yo sé que a veces hablo muy rápido, pero gracias a Dios ustedes me han seguido, ¿verdad? Han estado con nosotros, han estado ahí constantes. Eso quiere decir que, son bien pacientes ustedes. Génesis 6, 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y no cree usted que está describiendo la Biblia a los habitantes de hace miles de años. Es una descripción de la realidad de la humanidad. El corazón del ser humano es de continuo solamente el mal. El designio del corazón del mal, del hombre, del ser humano, está inclinado de forma natural hacia el mal. Por eso les digo que realmente no necesitamos agentes externos para decir, es que yo fui tentado por el diablo, hermano. No, en ti solito existe esa inclinación. Romanos 3, versículos 9 al 18. Vamos hasta el Nuevo Testamento, Romanos 3, versículos 9 al 18. Dice así, ¿qué pues? Pablo está diciendo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y bueno, voy a detenerme ahí, realmente se puede seguir leyendo hasta el versículo 18. No hay ni siquiera uno. Nuestra hermana Vicky pone, el hombre peca porque es pecador, definitivamente, y no es pecador porque peca, ¿verdad? ¿Qué es lo que la realidad de lo que hay en el ser humano le lleva a pecar? Es la evidencia de que es un pecador. Y bueno, el último pasaje que tengo aquí, si usted está apuntando, es Jeremías 13:23, donde Dios le dice a su pueblo, ¿puede el etíope cambiar su piel? ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? Y la respuesta es obvia, pues no, es natural, el etíope es de ese color, el leopardo tiene esas manchas, es natural. Y luego dice Dios, de igual manera, ¿cómo pueden ustedes ser buenos
estando habituados a hacer lo malo. Esa es la realidad, esa es la tendencia del corazón del ser humano. Y es lo que está diciendo Santiago en nuestro pasaje. Cada uno de nosotros somos tentados, cedemos a la tentación y con ello damos la puerta al pecado porque nosotros está. Entonces es fácil culpar a Satanás. Sí, definitivamente, él es el acusador de los hermanos, él es el tentador, es escrito en la Biblia de esa forma. Pero, o al mundo, ¿verdad? Se culpa al mundo, oh hermano, la sociedad y la cultura que nos rodea. Es difícil mantenerse firme en el Señor porque mire, el pecado está ahí. Y podemos poner miles de excusas. Sin embargo, nos olvidamos que el mayor enemigo que tenemos. Ahora, no estoy diciendo que Satanás no es nuestro enemigo. No estoy diciendo que el mundo no es nuestro enemigo. Pero el mayor enemigo es nuestra propia carne. Nuestra propia carne tiene esa tendencia. Nuestra propia carne tiene esa inclinación. Y no podemos culpar a nadie de nuestro pecado. No puedes culpar a tus padres, no puedes culpar la herencia, no puedes culpar la cultura. Cada uno es responsable delante de Dios de su propio pecado. Porque aun cuando hay influencias, hay situaciones que a lo mejor pueden sugerirnos, pueden ayudarnos, pueden inclinarnos, empujarnos a vivir en cierto pecado. A final de cuentas, el que decide pecar eres tú o yo. ¿Verdad? Aquel que se ha dado al alcoholismo no puede decir simplemente tuvo una infancia difícil y por eso soy alcohólico. No, en algún momento decidió empezar a tomar. La persona que a lo mejor fue y estoy tratando de usar ilustraciones quizá un poco rudas, pero quiero que entendamos esto, ¿ok? Cada uno es responsable de su propio pecado, cada uno peca por decisión propia. A lo mejor la forma en que fui educado, la forma en que me trataban mis padres, la forma en que me trató la sociedad, me lleva a ser lo que soy. Déjame decirte una cosa, quien decida a final de cuentas pecar, eres tú. La Escritura dice, no dará, en Ezequiel, ¿verdad? No dará cuenta el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre, sino cada uno será responsable de su propio pecado. El alma que pecare, esa morirá. Somos cada uno de nosotros responsables. ¿Puede el enemigo a lo mejor poner tropiezos? Sí, pero él no va a producir que pequemos. ¿Puede el mundo ofrecernos y poner delante de nosotros las ofertas del pecado? Claro que sí, pero al final de cuentas soy yo quien decide abrirle la puerta en mi mente, en mi corazón y termino pecando. Entonces llegamos al proceso de la tentación. Entonces Dios no puede ser tentado, ¿verdad? Él no tienta a nadie. Hemos visto que realmente la tentación tiene solamente un agente inductor y es mi propia carne. Si bien puede el enemigo estar influyendo o no, o si el enemigo puede estar influyendo o no, a final de cuentas es mi propia carne a la que yo le doy lugar. Pero para ello tenemos que ver el proceso. ¿Cuál es el proceso de la tentación? Bueno, lo que dice Santiago es esto, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, sus propios deseos pecaminosos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Hay un proceso ahí. A veces nosotros definimos el pecado con acciones específicas, y definitivamente esas acciones específicas son pecado. Por ejemplo, robar, matar, adulterar, mentir. O sea, son acciones específicas que se llaman pecado y son pecado, ¿ok? Pero sin embargo, el pecado es un proceso. O sea, el pecado no solamente es cuando se ejecuta una acción, como las que ya mencioné. Alguien toma un arma y le quita la vida al otro o ya mató. En ese momento se vuelve pecado. No, hay un proceso detrás de esa acción, ¿verdad? Entonces no podemos ver solamente la acción como pecado, sino el proceso detrás de ello. Y es un proceso que va de menos a más y culmina con el acto del pecado. Ahora, la tentación en sí misma no es pecado. Ahora, escuchen bien lo que estoy diciendo. La tentación en sí misma no es pecado. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Escritura nos dice en Hebreos capítulo 4 acerca de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo fue tentado en todo, pero ¿recuerdan ustedes qué dice la Escritura? Pero sin pecado. El Señor Jesús fue tentado por el enemigo, fue tentado por los fariseos, fue tentado a demostrar su autoridad, fue tentado en diferentes áreas, en diferentes aspectos, ¿ok? Pero sin pecado. Eso quiere decir que la tentación en sí no es pecado, sino que se convierte en pecado cuando tú abrazas la tentación y empiezas a darle un lugar en tu mente y empiezas a darle un lugar en tu corazón. Cuando uno juega con la tentación, la tolera y aún la busca,
Uno piensa, ok, yo puedo meterme en esta situación, yo puedo estar pensando estas cosas, al fin y al cabo no estoy cometiendo X pecado, ¿no? No, cuando tú le das lugar a la tentación, empiezas a tolerar la tentación, empiezas a jugar con la tentación, estás jugando ya con el pecado. Y obviamente va a culminar en una acción pecaminosa evidente, pero no quiere decir que tú pecaste hasta ese momento. Entonces vamos a ver el proceso de la tentación. Primero, el deseo. Hay un deseo. Santiago le llama la concupiscencia, lo cual se refiere a nuestras emociones, se refiere a nuestras pasiones, nuestra inclinación. De alguna forma la palabra concupiscencia alude, ¿verdad?, a un fuerte deseo o la codicia de algo. Hay que entender que no es solo un gusto, no se trata nada más de un gusto, se trata de un anhelo fuerte, profundo. Y es esa inclinación voluntaria, ¿verdad?, de aceptar la tentación que culminará eventualmente en un pecado. Ahora, por un lado, tenemos que entender que los deseos de la vida son dados por Dios y son buenos. Cuando Dios creó al hombre, Dios nos creó con emociones y Dios nos creó con deseos. Sin embargo, el pecado tuerce, pervierte esos deseos. Sabemos que, por ejemplo, la comida no es mala, Dios la dio y es necesaria para nuestro cuerpo, pero el pecado distorsiona, pervierte lo que es la alimentación en los dos extremos, ¿no? La gula, la bulimia, ¿verdad? O otro tipo de trastornos alimenticios, producidos precisamente por problemas en el corazón y muchas veces en la mente también. ¿Qué tal con la sexualidad? Dios creó la sexualidad. Es parte del diseño de Dios. Sin embargo, el pecado pervierte. Yo creo que de las perversiones de esas cosas que Dios dio, que eran buenas, la sexualidad es de lo que más ha pervertido el ser humano. Y podemos seguir la lista, ¿ok? El pecado ha pervertido aquello que Dios dijo que era bueno. Y el traidor dentro de nosotros, nuestra propia carne, nuestro propio pecado, nos lleva a romper el propósito de lo que Dios ha creado bueno. Entonces, aunque mencioné, no necesitas precisamente el enemigo de nuestras almas venir y tentarnos, ¿verdad? O el mundo tentarnos. Nosotros mismos tenemos todo el potencial, no solo para ser tentados, sino para pecar. Entonces no podemos echar la culpa a algo más. Santiago dice, cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Pero también no solamente vemos un deseo, vemos una aceptación. Dice que cuando uno es atraído y seducido. Ahora yo sé que la idea la idea no solamente puede ser de una víctima, es que fue víctima, él no sabía lo que iba a suceder. Sin embargo, nosotros sí sabemos lo que va a venir, ¿ok? La imagen de la palabra que se usa como atraído y seducido, ¿verdad?, tiene que ver con un lenguaje que se usa en la cacería o en la pesca, ¿verdad? Cuando se usa un señuelo, se usa algo para atraer al animal que se quiere cazar, sin que el animal se percate que el hecho de que él ceda a sus impulsos naturales puede costarle la vida, porque detrás de ese señuelo, detrás de eso atractivo, hay una trampa, ¿verdad? Que una vez que lo toma, es casi imposible que este animal o este pez pueda salir vivo, ¿verdad? Entonces podemos decir, ¿verdad?, que la imagen que Santiago está usando es en referencia a animales y peces que son atraídos por trampas y anzuelos, porque la carnada es atractiva a nuestros deseos naturales. Escuchen esta última parte. La trampa es atractiva a nuestros propios deseos naturales. Dice nuestro hermano Alex, la tentación muestra la pasión de mi corazón. Por eso el Señor Jesús en el desierto dice en el pasaje de Mateo que Él estaba lleno del Espíritu. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu, estaremos llenos de nuestras pasiones. Si mi pasión no es Cristo, realmente va a ser cualquier otro ídolo. Y es esa realidad. Hay que llenar nuestro corazón de aquello que nos va a ayudar a vencer precisamente las pasiones y nuestras propias tentaciones. Pero así es como funciona, ¿ok? Ya nosotros tenemos esa propia inclinación. Existe en nosotros. Aún como creyentes, rescatados por la gracia de Dios, Pablo decía en Romanos capítulo 7, yo encuentro una verdad en mí, que aunque yo quiero servir a Dios, yo quiero amar a Dios, yo quiero honrar a Dios, yo encuentro que en mi carne está esta ley que me lleva a ir en contra de la ley de Dios,
Y es la lucha que Pablo enfrentaba, ¿verdad? En donde él dice, queriendo hacer el bien, encuentro que el mal está en mí. Si nosotros no nos tomamos del Señor, el potencial para pecar está en nosotros. Entonces, cuando a veces un creyente está jugando con la tentación, pensando que puede salir ileso, déjeme decirle, hermano y hermana, estamos jugando con fuego. De hecho, en el libro de Proverbios, haciendo alusión al adulterio, el proverbista decía, ¿podrá el hombre tomar fuego en su pecho sin que sus vestidos ardan? Pues claro que no, si tú abrazas fuego te vas a quemar. Ese es el pensamiento del pecado. No puedes jugar con él y pensar que vas a salir invicto. No puedes tú simplemente ceder, dando lugar a tus deseos, a tus pasiones, a tu concupiscencia. Ser atraído y ser seducido, dándole lugar a tu deseo, porque cuando tú te des cuenta, hasta que tomes la carnada, te darás cuenta de la realidad. Un pez cuando muerde el anzuelo nunca piensa que es su final. Un pez lo hace porque su inclinación natural le hace ir y morder eso que se ve rico y sabroso, una carnada para un animal, una trampa. Nunca tienes la idea de que detrás de ello está quizá el fin de tu vida. Así es la tentación. Ahora, una diferencia que existe aquí para nosotros que somos cristianos es que sabemos a dónde va a llevar la tentación. Nosotros sabemos cuál es el fin de seguir un cierto sendero. Por lo tanto, cuando nosotros mismos cedemos a ser seducidos, es decir, no eres engañado, no eres como el pez que es engañado, no eres como el oso que es engañado por una carnada. Tú y yo no somos engañados, tú y yo sabemos dónde podemos empezar a meternos y sabemos dónde va a culminar ese sendero. La carnada esconde una realidad y no podemos o no queremos. Yo creo que en el caso de nosotros como cristianos esa es la realidad. Muchas veces no queremos reconocer las consecuencias que vendrán. A veces nuestras pasiones son tan fuertes hacia un pecado. Nuestras pasiones son tan fuertes que nosotros mismos nos cerramos. Y traté de encontrar alguna palabra. Yo puse aquí en mis apuntes, somos cegados por el pecado, pero no quiero que pensemos que somos cegados como una víctima que no sabe dónde va. Nosotros mismos cerramos nuestra mente y nuestro corazón, porque nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra concupiscencia es tan fuerte y de alguna forma ya en el fondo de nuestra mente pensamos, no va a hacer daño a nadie. El que yo camine por este sendero no va a causar ningún mal hasta que es demasiado tarde. Entonces hay un deseo que es real y que no podemos ignorar. Hay una aceptación cuando tú mismo eres atraído y seducido. No eres víctima. Tú estás aceptando ser atraído y ser seducido por el pecado. Y lo triste es que aún cuando sabemos las consecuencias, aún así ignoramos. Y hablo de ignorar, de rechazar la realidad de que ese sendero nos va a llevar lejos. No porque no lo sepamos, sino porque decidimos ignorar las consecuencias que vendrán y que sabemos que vendrán. Ahora, ¿qué dice Santiago? ¿Qué pasa una vez que tú y yo, de nuestra propia concupiscencia, somos atraídos y seducidos? Entonces lo que dice, la concupiscencia ha concebido, concibe, y obviamente la ilustración que está usando Santiago tiene que ver con la concepción en el vientre de una mujer. Tiene que ver con esta unión entre un hombre y una mujer, la cual, ¿verdad? Antes de que se pueda tener a este bebé en brazos y disfrutar de la bendición de esta nueva vida, ya esa vida existe en el vientre desde antes que cualquier persona la pueda ver. Concibe y prácticamente en su rumbo natural esa concepción culmina en un nacimiento. Escuchen lo que está diciendo Santiago. Cuando nosotros por nuestra propia inclinación cedemos a la tentación, recuerden, la tentación no es mala en sí, sino cuando tú la abrazas, tú le das lugar en tu mente, en tu corazón y empiezas a tolerarla, concibe. Todavía no se ha convertido en una mentira, todavía no se ha convertido en un adulterio, todavía no se ha convertido, y pongo del pecado que sea al final de la línea, pero ya concibió, ya está hallando un lugar en el corazón, ya existe. Entonces realmente no se da cuando uno dice, caímos en pecado. ¿Han escuchado esa frase? ¿Verdad? Se ha usado y se usa mucho dentro de las iglesias, ¿verdad? Caer en pecado, una persona cae en pecado. Fíjense que la idea de caer en pecado
¿verdad? Da el sentido de que uno iba bien por la vida, ¿verdad? Caminando, y de repente, por alguna razón ajena a nosotros, caemos. Porque alguien nos puso el pie o alguien nos engañó. Sin embargo, déjenme decirles, hermanos y hermanas, nadie cae en pecado. De repente, yo estaba bien con Dios y no sé qué pasó. No, hermanos, cada uno de nosotros formamos parte activa en un proceso en donde tomamos pasos deliberados para ignorar la voz de Dios, ignorar la voz de su Espíritu, ignorar inclusive, podemos hablar aquí nuestra misma conciencia que nos dice, no te metas en tal lugar, aunque nosotros no nos guiamos por la conciencia. Sin embargo, Pablo menciona de alguna forma el lugar de la conciencia, no solamente en Romanos, sino también en Corintios. Pero tú todas esas voces las apagas, tu intelecto, el Espíritu en ti, y simplemente tomas esos pasos. No caemos en pecado. No estás bien y de repente el enemigo te puso el pie. Hermano, yo iba bien y el enemigo me puso el pie. El enemigo simplemente desapareció de la nada. El mundo, hermano. No. Nosotros formamos parte activa en ese proceso. Y cuando caemos, por llamarle así, ¿verdad? Cuando caemos en pecado, realmente ya habíamos estado en ese sendero desde hacía mucho tiempo. Lo único que hace es que el pecado o la tentación que haya lugar en nuestro corazón y en nuestra mente concibe, y lo único que se requiere es que dé a luz. Lo que da a luz ya había sido concebido tiempo antes, y eso lleva a la desobediencia, como es Santiago, ¿verdad? Da a luz el pecado. Por lo tanto, nuestra voluntad toma parte vital en todo este proceso. Nosotros nos dejamos envolver, pecamos voluntariamente. Nosotros debemos entender que no podemos jugar con el pecado y salir impunes y salir inmunes. ¿Ok? Impunes quiere decir que no vas a salir sin castigo. O inmune, que no vas a salir sin daño. Como comenta nuestra hermana María Austin, uno se lanza al pecado conscientemente, y esa es la realidad. Otra vez recuerden la escena, y estos son pasajes, hermanos, que deben quedarse ahí en su mente. Cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido, y una vez que ha concebido da a luz el pecado. Es un proceso que si tú lo empiezas a tomar, va a terminar en algo, ¿ok? Definitivamente es así. Y no podemos pensar, ningún ser humano puede pensar que puede pecar y salir inmune y salir impune, mucho menos el cristiano. Un ejemplo, y es la nota que yo tengo aquí en mis apuntes, es el de Sansón. En el libro de los Jueces encontramos a un personaje que jugó con el pecado. Si usted lee Sansón, ¿verdad? Desde el capítulo, si no mal recuerdo, 14, 15, 16 de Jueces, pero el pasaje al que yo estoy haciendo alusión ahorita es Jueces 16. Él jugó con el pecado en muchas maneras. Dios lo había consagrado, Dios lo había puesto para ser el libertador de su pueblo, y Sansón jugó con el pecado una y otra vez. Y ustedes recordarán la historia porque a lo mejor la han escuchado a manera de leyenda, a manera de mito, a manera de cuento, cuando Dalila seduce a Sansón para que le revele el secreto de su fuerza. Sansón juega con Dalila. Y que Sansón le dice, no, es que fíjate que si me amarraran con cuerdas nuevas, mi fuerza se va a ir. Y Dalila lo hizo mientras él dormía. Y Dalila grita, los filisteos contra ti. Sansón se levanta y rompe esas cuerdas como si nada. Y Dalila le dice, oh, no me quieres porque no me revelas el secreto. Y luego Sansón sigue jugando con eso. Oh, no, fíjate que el secreto de mi fuerza es que me amarren el cabello en un telar. Y Dalila lo hace lo mismo. En fin, él juega. Hasta que dice la escritura que finalmente Sansón se cansó porque Dalila estuvo insistiéndole. Finalmente Sansón le revela el secreto de su fuerza. Y fíjense cómo lo dice Sansón. Yo soy nazareo de nacimiento. Yo soy una persona consagrada a Dios. El secreto de mi fuerza está en esta representación de mi pelo largo. ¿Verdad? Bueno, se requiere más estudios. Es un pasaje bien interesante. Pero esa era evidencia de su consagración. Sansón dijo, si mi pelo se cortare, mi fuerza se irá. Entonces Dalila hizo que Sansón se durmiera en las piernas de ella, y mientras él dormía, Dalila le corta el cabello. Y como las otras veces, Dalila le grita, Sansón, los filisteos contra ti. Jueces 16:20 dice literalmente Sansón lo siguiente.
Dalila dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, escuchen hermanos, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. No sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Cuántas veces tú y yo hemos jugado con el pecado y pensamos que podemos salirnos? Jugamos con la tentación de nuestra mente, nuestra vida. Jugamos con alguna relación ilícita, jugamos con alguna situación no permitida, jugamos con diferentes situaciones. Y a veces nuestro pensamiento es como el de Sansón: voy a salir inmune y voy a salir impune, sin consecuencia, sin castigo. Sansón dijo: me voy a librar como las otras veces. Yo he jugado con el pecado y todas las veces me he librado. No ha habido ningún problema. Pero ese día, dice la Escritura, Dios ya lo había abandonado. Es tremendo esa realidad. Entonces, la desobediencia es que da a luz el pecado. Y finalmente el pecado, siendo consumado, dice la Escritura, da a luz la muerte. Todo este proceso de la tentación, en el que nosotros mismos cedemos, en el que nosotros mismos damos lugar al pecado, a que empiece a tomar lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, le damos lugar a nuestros deseos, le damos el lugar a la inclinación que tenemos de forma natural, ¿verdad? Empieza a producirse en nosotros, somos atrapados en cierta forma, atraídos, seducidos, va a culminar en pecado, va a terminar en acciones pecaminosas. De hecho, ya el hecho de haber jugado con el pecado de nuestra mente ya es una acción pecaminosa, por lo tanto va a dar luz a la muerte, ¿ok? Da a luz a la muerte. Hermanos, el pecado tiene consecuencias trágicas en la vida personal y en la vida de aquellos que nos rodean. El apóstol Pablo nos recuerda en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si tú siembras en tu carne, vas a cegar, vas a cosechar de tu carne corrupción. No puedes evitar esa realidad. Lo que tú siembras vas a cosechar. Y nos recuerda Romanos 6:21 una realidad: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. La tentación es un proceso en donde nosotros mismos de forma voluntaria entramos, y cuando empezamos a jugar con la tentación en nuestra mente, ya estamos pecando. Eventualmente lo que tú haces en secreto va a dar luz en acciones, pero ya eso ha sido un pecado en tu mente. Por ejemplo, el Señor Jesucristo decía en el Sermón del Monte acerca de esta ley que está en los 10 mandamientos: no cometerás adulterio. Y él le decía a la gente que le rodeaba: ustedes saben que la ley dice que el que cometa adulterio es culpable de muerte. Y toda la gente seguramente: oh, sí, estamos de acuerdo con esa ley. Bueno, es que la mentalidad de ellos, cometer adulterio significaba acostarse y tener relaciones físicas con alguien que no es su cónyuge. Pero el Señor Jesucristo dijo: pues déjenme decirles algo, que una persona que mira en su mente a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella. Es decir, aunque tú piensas que el pecado se comete cuando físicamente tú estás pecando, la realidad es que cuando ya en tu mente le diste lugar a ese deseo que te va a llevar a pecar, ya pecaste. Y cuando usted pesa esa realidad a la luz de todo lo que es el pecado en nuestra vida, nos daremos cuenta cuántas veces quizá usted dice: no, yo nunca he sido adúltero, yo nunca he robado, yo nunca he mentido, yo nunca he hecho eso. Pero ha sido la práctica de su propio corazón, ha sido la práctica de mi propio corazón, porque he permitido que la tentación se ubique, haga un lugar, un hueco en mi corazón, y yo he pecado. Hermanos, permítanme darles algunos ejemplos antes de terminar de este proceso en donde nos damos cuenta que la tentación, el pecado, no es algo que sucede de la nada. No es simplemente usted va bien por la vida cristiana y de la nada cayó en pecado. Oh, es que yo no sé, yo he andado bien con el Señor, pero caí. No, es un proceso. Y vámonos hasta Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 encontramos a Eva, ¿verdad? Y vamos a ver rápidamente el proceso que ella siguió para pecar. Génesis capítulo 3, versículo 6. Noten lo que dice la Escritura: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y luego qué dice la Biblia?
y tomó de su fruto, comió y dio a su marido. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová su Dios. Vemos este proceso. La mujer vio, ¿verdad? Era agradable, codiciable, por decirlo de alguna forma. Toma, come, con vida, paga del pecado es muerte. Y en este caso se dio a cabo la muerte eterna. Otro ejemplo es precisamente en Génesis capítulo 13. Vemos el ejemplo de Lot, ¿verdad? El sobrino de Abraham, ¿verdad? Dice la escritura que como había conflicto entre los pastores, y hablo de pastores de ovejas, ¿ok? De Lot y los pastores de ovejas de Abraham, Abraham le dijo, prácticamente escoge, ¿verdad? Tú te vas hacia un lado, yo me voy hacia el otro, y así no vamos a tener conflicto. Noten lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 13, versículos 10 al 13. Y alzó Lot sus ojos. ¿Notan algo similar al pasaje de Eva? La vista, ¿ok? Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, atención, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué le llevó a Lot a escoger la tierra? Lo que vio, una tierra agradable, una tierra bonita, una tierra codiciable. Y bueno, usted puede seguir leyendo después para darse cuenta qué fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra, una ciudades que Dios destruye por el pecado que había en ellos. El libro de Josué, capítulo 7, encontramos el pecado de Acán. Josué, capítulo 7, ya estamos por terminar. Ten conmigo unos minutos más. Josué, capítulo 7, versículo 20 al 23. Ustedes recuerdan, Dios había mandado a Israel a destruir, pero él había dicho, no tomen nada de la ciudad de Jericó, porque son las primicias de la conquista, eso es mío, nadie lo toque. Quien lo toque se va a volver maldito, va a quedar bajo una maldición. Y cuando el pueblo de Israel sigue peleando en otra ciudad, ellos pierden, y Dios les permite entender que había pecado en el pueblo. A final de cuentas llegan a entender que Acán fue el que produjo este problema en el pueblo. Y vean lo que dice Josué 7:20. Otra vez el proceso. Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Otra vez. Porque vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siglos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿Puede ver la secuencia? Dice acá, yo vi y codicié, hubo un lugar en mi corazón y lo tomé y lo escondí. Puede ver una secuencia similar. ¿Qué pasó con Eva? Ella vio el fruto, deseó lo que el fruto podía darle, tomó del fruto, comió del fruto. Estamos viendo exactamente lo mismo aquí. Y el último pasaje es 2 de Samuel 11, con David y Betsabé. 2 de Samuel 11, versículos 1 al 4. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Atención, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. ¿Se van dando cuenta de los pasos que va tomando? Le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam. Por cierto, está casada. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Entonces, ejemplos claros de esta realidad. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Y luego que la concupiscencia, ¿verdad?, concibe, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Yo sé que ya estamos casi en el límite de nuestro tiempo y no quiero quitarle más tiempo, pero regresando a Santiago, Santiago nos dice como una forma de conclusión: amados hermanos míos, no se equivoquen. No erren, no cometan el error. ¿A cuál error? Yo creo que podemos ver dos aplicaciones rápido aquí. Primero, no cometamos el error de culpar a Dios de la tentación y mucho menos del pecado. ¿Ok? Dios no puede ser tentado por el mal, Él no tienta a nadie. Cada uno de nosotros es tentado por su propia carne, su propio pecado, por tomar pasos, apartarse del Señor y vivir en uno mismo. Cada uno es tentado. No se equivoque, no culpe a Dios. Pero segunda cosa, no se equivoque en cuanto a esto. Siempre va a haber consecuencias de nuestro pecado. Siempre habrá consecuencias de nuestro pecado. Consecuencias individuales, consecuencias a los que nos rodean, consecuencias que traerán mucho dolor a la vida de aquellos que están a nuestro alrededor y a nuestra propia vida, a la comunión que tenemos con el Señor. No nos equivoquemos. Por un lado, toda buena dádiva, dice el versículo 17, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cuál es una muestra de la bondad de Dios? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dios nos ha dado nueva vida, Dios nos ha hecho nacer. Y aunque nosotros seguimos luchando con esta realidad de la tentación y el pecado, tenemos que recordar una cosa: Dios nos ha hecho nacer por su palabra. Dios nos hizo nacer por la obra de Cristo. Y ahora, como nuevas criaturas, tenemos el poder para vencer el pecado, no darle lugar. Pero hermanos, la batalla en el pecado no se da cuando enfrentamos una acción. La batalla con el pecado se da tiempo antes, cuando decidimos darle lugar a nuestra mente al pecado, o cuando decidimos darle lugar a nuestra vida al ocio, cuando decidimos estar donde no tenemos que estar, cuando decidimos escuchar lo que no debemos escuchar, cuando decidimos ver lo que no debemos de ver. El pecado empieza desde antes, cuando cedemos a nuestras propias concupiscencias. Dios nos ha hecho renacer por su palabra. Somos nuevas criaturas, y aunque la realidad de esta lucha con el pecado sigue, Él nos ha dado la fuerza para poder vencer el pecado y la tentación. Que Dios nos ayude a tomar en serio estos principios bíblicos, y recuerde, esta es una evidencia de la verdadera fe. La fe verdadera vence la tentación. ¿Seremos tentados? Sí, pero la fe verdadera vence la tentación. Tomémonos del Señor, busquemos ser llenos del Espíritu, para que no sean nuestras pasiones las que nos controlen, sino que sea el Espíritu en nosotros el que nos controle. Vamos a orar y terminamos nuestro estudio en esta tarde. Señor, queremos darte gracias porque nos permites ver en tu palabra este proceso del cual todos nosotros hemos sido parte en una medida o en otra. Reconocemos, Señor, que ha sido fácil culpar a otros, circunstancias, personas, aún a Satanás mismo, Señor. Pero nos damos cuenta que la tentación y el pecado es una realidad que está en nosotros porque nosotros damos lugar. Porque nosotros de forma activa tomamos pasos para apartarnos de ti, Señor. Y al poder entender en esta tarde ese proceso, te rogamos que tú nos ayudes a poder tener una convicción firme aún antes de ese proceso. Señor, ayúdanos a no permitirnos ser seducidos y atraídos. Ayúdanos a no engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos participar de esos pasos sin que haya consecuencias, Señor. Trae convicción a nuestro corazón y ayúdanos a ser fieles a ti. Gracias te damos por tu palabra y te pedimos que nos ayudes. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. El reto es grande, pero gracias a Dios que nos permite analizar y considerar la realidad de lo que es la tentación y el pecado. La próxima semana pues seguiremos, ¿verdad?, con otra evidencia de la verdadera fe. Ya vimos dos evidencias de la verdadera fe, ¿ok? La primera, la verdadera fe vence en la prueba. La segunda prueba, la segunda evidencia, la verdadera fe vence la tentación. Estaremos aprendiendo la próxima semana
La verdadera fe oye y obedece la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por ser parte de nuestro estudio. Y pues cuídense, y primero Dios, nos vemos a través de este medio la próxima semana. Dios los bendiga.